Una dosis de energía y economía. Soberanía energética. Hoy se está platicando mucho sobre este aspecto y en México hay que dejar claro lo siguiente. Nunca existirá en México y esto es un sueño guajiro. México no tiene independencia energética ya que depende de otros. Y esto lo vamos a explicar en los siguientes datos de acuerdo a la Secretaría de Energía y sobre todo las evaluaciones que han se realizado por la misma y en el posicionamiento donde estamos nosotros en el balance energético que ha realizado por parte de la Secretaría de Energía. Primero, hay que definir realmente qué es una soberanía energética. La soberanía energética tradicional estaba en función de la capacidad de una nación para tomar decisiones sobre su abastecimiento, incluyendo los conceptos de propiedad, seguridad, tecnología, combustibles e impacto en el medio ambiente. Es decir, tener el control para poder entender y poder manejar sobre todo la producción, distribución y consumo de energía. Eso es lo que se refería anteriormente en forma tradicional sobre la soberanía energética tradicional y esto ya ha quedado obsoleto. ¿Y cuál era el objetivo? Garantizar el bienestar y el desarrollo sostenible de una sociedad. Hoy, ante los cambios que estamos viendo geopolíticos y sobre todo los avances tecnológicos y sobre todo la situación de los impactos ambientales que se están teniendo hoy en día hacia el planeta, la soberanía energética tradicional ha dejado de ser y hoy se ha transformado en lo siguiente. La soberanía energética modificada y actualizada permite que algunos proyectos sean realizados por el mercado, bajo riesgo de empresas que puedan generar su propia tecnología o tengan acceso a la misma. Esta apertura ha sido permitida las últimas 3 décadas entre diferentes países. ¿Cómo ha sido logrado? Con las recientes preocupaciones de las guerras, la parte ambiental y la pobreza energética que está llegando ante la falta de tecnología y de recursos que puede tener un país para poder tener acceso a la misma, han hecho que los administradores de diferentes países, comunidades y regiones realicen desarrollos regulativos para fomentar el empoderamiento de los consumidores mediante la introducción de directivas, reglamentos y leyes, reforzando así la soberanía energética. Esto significa que no es tener el control, sino saber normar, evaluar y ejecutar la forma que se requiere de energía para su uso, transformación y sobre todo tener una accesibilidad para las personas desde un punto de vista del costo y confiabilidad de la misma. Hoy, sin energía, nadie puede realizar ninguna actividad y sobre todo su transformación de los recursos naturales o energías primarias, su utilización de estas mismas o su transformación en combustibles o en otras fuentes de energía deben de ser normadas, reguladas y sobre todo dar una autonomía sobre las decisiones que tengan. Esta es la nueva soberanía energética en la cual se están adaptando la mayoría de los países. En este aspecto, en México fue implementado bajo la reforma energética, y hay que entender una cosa, la reforma energética no es el plan, es la herramienta que se debió utilizar para poder tener una soberanía energética en función de los nuevos órganos, normativas y nuevas formas como se estaba planteando la estructura del plan que podía haber dado y que no se ha realizado hacia largo plazo en México. Esta reforma energética fue mal vendida desde un punto de vista de mercadotecnia y debió de explicarse que es la herramienta para poder hacer el plan y sobre todo obtener y, y haber modificado y estar sobre todo a la nueva forma de la soberanía energética que tiene este país. ¿Esto qué ha sucedido? Que a partir del 2018 a la fecha se han registrado cambios e intentos de modificaciones y esto ha causado un atraso energético de más de 2 décadas, aumentando así a la pobreza energética. En México, el problema que vamos a tener es que si no entendemos que la reforma energética no es una cuestión política, ni una cuestión desde el punto de vista de que alguien se posicione de esta, es entender que es la que da las herramientas en donde están hoy en día los órganos que regulan, autónomos que deben, como deben de ser, y sobre todo fuentes y sobre todo informaciones y leyes que norman para que el mercado pueda dar una mejor calidad y sobre todo al usuario final que tiene por sí el consumo, ya sea de de la energía que se va tomando de los recursos naturales o las energías primarias o la transformación de estas a fuentes de energía, como hemos explicado. Entonces, ¿cómo podemos tener soberanía energética al tratar de eliminar los órganos reguladores autónomos sin actualizar las normas que rigen el sector energético y sin adaptar la forma de producir la energía con tecnología que utilizan las mejores prácticas internacionales en México? México y el mundo seguirán utilizando energías fósiles a menos entre unas 5 y 8 décadas más.
Entonces, ¿cómo puedes tú desaparecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía, a la CEA, que todavía no es un órgano autónomo, todavía depende de la Semarnat? La Secretaría de Energía quiere tener el control de todos estos órganos cuando deberían de ser independientes, y esto puede afectar tanto al sector de hidrocarburos como al sector eléctrico. La soberanía energética no quiere decir tener el control, es facilitar que pueda tener una accesibilidad del país para poder tener un crecimiento en el largo plazo bajo un plan. Y esto no significa tener el control. La pregunta, ¿para qué quieres tener el control de la energía si no tienes la forma de controlar a la energía? Ante esta situación, debemos de plantear lo siguiente. Para lograr una soberanía en la actualidad, resulta necesario fomentar la investigación de nuevas tecnologías y desarrollar infraestructura y permitir la participación de distintos agentes en el mercado. Esto en México ya lo vimos a partir del 2018, no está, y la soberanía energética creo que no está siendo modificada ni adaptada. Teníamos la herramienta y la tenemos todavía, que es la reforma energética. Requiere establecer políticas y entes reguladores autónomos que puedan evaluar y monitorear. Ya los tenemos, que fueron parte de la reforma energética, y creo que aquí todos ellos son plasmados y son seleccionados por medio de una evaluación por parte del el poder legislativo, y sobre todo el ejecutivo, cuando plantea quiénes son los que van a estar a cargo de estas. Quitar esta autonomía y poner ante la Secretaría de Energía, en la cual la Secretaría de Energía es parte del Consejo de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, pone en duda, sobre todo, y una gran incertidumbre, y sobre todo deja en claro que la soberanía energética en México se sigue utilizando la tradicional de tener el control de la energía sin poder controlar a la misma. Ante esto, ¿México lo logrará? Es una de las preguntas que tenemos que hacernos hoy en día. ¿Por qué? Porque la soberanía energética, de acuerdo a lo que estamos evaluando y lo que vimos en el balance de energía por parte de la Secretaría de Energía y lo que hemos visto en diferentes países, fundamentan en tres puntos importantes para poder tener y creer si tienes una soberanía energética. El primer punto es la independencia energética. Es la forma de obtener este dividendo, es la producción de energía primaria. Y la energía primaria es lo que tomas tú de los recursos naturales, es decir, el gas natural, el carbón, el aire, la energía solar y todo lo que tú tienes de parte de la naturaleza, y esto tú lo vas a dividir entre el consumo total energético en el mismo periodo. El grado de un país puede cubrir su consumo de energía derivado de su producción, y es mayor a uno, el país se considera autosuficiente energéticamente. Para el caso de México, que es esta gráfica de la Secretaría de Energía, del balance de energía que realizaron el año pasado, podemos establecer que del 2021 al 2022 se redujo la cantidad del índice de dependencia energética. Esto pasando de 0,68 a 0,71%, lo que se calculó el índice. Esto quiere decir que en México el 28,71 de energía es demandada dentro del territorio nacional, que fue cubierta con importaciones. Es decir, esta diferencia de energías que no tenemos nosotros para poder cubrir el total de la demanda y la utilizar en nuestro país, tuvo que ser importadas. ¿Y esto qué quiere decir? Que México no tiene una dependencia energética y dependemos mucho de las importaciones. El segundo punto que se tiene que considerar en un sector de energía es la autosuficiencia energética. Ya vimos nosotros la independencia energética, vemos ahora la autosuficiencia energética. ¿Cómo se hace la autosuficiencia energética? Se calcula por medio de la producción y entre el consumo de energía. Existen dos tipos de autosuficiencia energética. La que tú tienes en el sentido de que si tú con todos los recursos naturales que tú tienes en tu país, puedes cubrir y ser autosuficiente energético. Y en México, por lo que podemos observar aquí en la gráfica, México es autosuficiente de acuerdo a los recursos naturales disponibles en todo el país. Pero el problema es que nosotros tenemos es el siguiente. México no tiene una autosuficiencia en la producción en la producción de energía secundaria, es decir, en la forma como se toma la primaria y se transforma esta en la misma, como puede ser combustibles, la generación de electricidad u otros que se pueden utilizar de la energía primaria. Esto se debe que a México predominan las actividades relacionadas con la extracción y producción de energías primarias, dejando de un lado la producción de energía secundaria, para la cual es necesario contar con un sistema de transformación más amplio entre refinerías, despuntadoras, plantas de gas, fraccionadoras y centrales eléctricas que puedan incluir ya sean las plantas de ciclo combinado o en las energías limpias que hoy en día estamos observando. Aparte de esto, ya evaluamos que México no tiene independencia energética. Ya evaluamos que México no tiene autosuficiencia energética respecto a la transformación de la energía primaria.
Y por último, la intensidad energética, que esto es un factor muy importante porque la intensidad energética es un indicador que mide la cantidad de energía requerida para producir un peso del Producto Interno Bruto. Y esta es el inverso de la eficiencia energética. Para mejorar la eficiencia energética debe de disminuir la intensidad, es decir, la cantidad de energía necesaria para producir un peso del Producto Interno Bruto. En el año 2022, México tuvo un decremento del 1,99%, es decir, nos volvimos un poco más eficientes en un 2%, alcanzando los 570 kilojoules para producir un peso dentro del Producto Interno Bruto. Sobre lo que estamos hablando es que necesitamos reducir esta cantidad. ¿Por qué? Porque significa que cada peso que está saliendo del Producto Interno Bruto, entre mayor cantidad, más energía estamos necesitando y esto deteriora la eficiencia energética. Es decir, este indicador nos da si realmente tenemos una eficiencia energética sobre los recursos que tomamos primarios, es decir, de la naturaleza, su transformación y su utilización de los mismos. Entonces, en México, este indicador es uno de los que podemos decir que se ha disminuido en un 2% de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía. Bueno, ya identificando esto, tenemos un ejemplo de soberanía energética y esto nos lo ha dado Estados Unidos recientemente, en donde ha emitido por parte de la EPA que se van a disminuir hacia el año 2032 a partir de la fecha que se tiene del 2027 de 170 a 85 gramos de CO2 por media recogida en los vehículos. Esto es muy importante porque, como especificamos, la soberanía energética es permitir que órganos que pueden regular las normativas y pueden dar una mejor eficiencia, sobre todo en la calidad de aire y sobre todo lo que afecta al medio ambiente hoy en día, eso es lo que significa tener una soberanía, permitir que órganos puedan plantear el cómo hacerlo y tener una planeación de largo plazo y sobre todo que pueda ser ejecutado. Y esto solo puede ser logrado por medio de tecnología. Recordemos que en Estados Unidos se consume más de 9 millones de barriles diarios de gasolina y este cambio incrementará la eficiencia energética, dando como resultado disminuir la intensidad energética. Es decir, ellos necesitarán menos dólares para producir la energía necesaria para poder tener un crecimiento. Y eso es lo que están tratando de lograr, tener una eficiencia energética. Y esto lo van a lograr por medio de la tecnología en los vehículos que consuman menos derivados de los combustibles fósiles o alternos como los biocombustibles. Es decir, van a necesitar una menor cantidad de energía para que puedan recorrer una cierta distancia los vehículos y contaminen menos. Entonces, esta información, como ustedes pueden ver aquí en la tabla, en el año 2027 se esperan que se emitan 132 gramos de dióxido de carbono por cada milla y reducirlo casi al 73 y en promedio de 170 hasta 85 de los vehículos que estamos viendo. Aquí en esta liga ustedes pueden encontrar la información para que puedan hacer la evaluación. Dicho esto, y creo que lo más importante es que en México va a tener el sistema de manufactura que hacer unas modificaciones reales, derivado que en México más del 90% de los vehículos que se manufacturan en México son exportados. Como podemos ver aquí en la gráfica, la exportación es en línea roja desde el año 2005 al 2023 de este año, del cierre de este año, es de casi 3,30 millones. Los vehículos que se quedan en México son 480,000 y los que se exportan en su totalidad son 3,78 millones de vehículos que son los que se están produciendo. He aquí los cambios que van a tener que realizar el sector de manufactura, derivado que la mayoría de los vehículos del 10 al 12 producidos en México quedan en el mercado mexicano. Entonces, de todo esto que estamos observando, con este cambio de soberanía energética que está logrando Estados Unidos y sabiendo que en México se manufactura la mayor cantidad de vehículos, hemos de entender que el sector manufacturero tendrá que ser adaptado ante la soberanía energética que está teniendo hoy Estados Unidos a la modificada y adaptada, porque nosotros exportamos más del 74% de los vehículos, a Canadá el 8%, Alemania el 6% y Brasil y el resto del mundo el 10%. En México, entonces, nosotros no tenemos una soberanía energética y Estados Unidos con este ejemplo lo que nos indica con sus regulaciones y normativas y sobre todo va a haber una modificación, el sector manufacturero tendrá que tener una adaptabilidad sobre la forma y la tecnología que se está produciendo y se necesitará. Concluyendo, México no sabe aprovechar sus recursos naturales ante la falta de una autosuficiencia energética por no contar la infraestructura necesaria para formar estos para su consumo. ¿Cuál es el plan para poder mejorar la intensidad energética? No lo sabemos.
Entonces, creo que con esta información podemos determinar que es complicado tener una soberanía energética.